Jungle. Audio Jungle. Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar esta clase, bueno, con el temas 4 del curso, que es el tema de filtros activos. Si ustedes ven acá, digamos, ese es el tema que corresponde a la parte de filtros, topologías de filtros, características de respuesta y diferentes tipos de filtros que vamos a ver en algunos detalles de diseño de algunas topologías, de algunos circuitos por ahí. Entonces, esa es como digamos, el- la unidad que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Entonces, esta unidad de filtros activos, si la pueden, digamos, buscar en el libro del curso, corresponde a la unidad 15. Entonces aquí también, digamos, esta es la sección que deben, digamos, estudiar y leer, respectiva y relacionada a, a esta clase, a la unidad del curso. Entonces vamos a ir empezando viendo algunas cositas, viendo algunas simulaciones de por medio y algunas otras cosas que van a ser, digamos, importantes que comprendamos y estudiemos en función de lo que necesitamos por acá estudiar de esta parte, ¿ok? Bien, entonces esto, digamos, si ustedes recuerdan, desde el curso anterior de circuitos en corriente alterna, hubo una unidad en la que se trabajó en respuesta a frecuencia para circuitos pasivos y alguna parte también al final metimos ahí algunos amplificadores para la parte de circuitos activos. Si ustedes recuerdan, ya todos deberían manejar y comprender el concepto de un filtro, lo que es, digamos, en circuitos eléctricos y lo que significa filtros en frecuencia. Entonces es un asunto de que tenemos un circuito eléctrico y el circuito eléctrico, de acuerdo a su comportamiento en lo que corresponde a la frecuencia, debido a sus elementos que lo conforman, capacitores, inductores, y en este caso que estamos hablando de filtros activos es porque va a tener involucrado elementos activos, los elementos activos que básicamente se transforman en elementos no lineales como transistores y diodos y este, elementos de ese tipo están, digamos, internamente en los amplificadores. Ya sabemos y lo que hemos estudiado en este curso, los amplificadores son toda una topología de circuito eléctrico conformada por transistores, resistencias y capacitores internamente. Entonces, el amplificador es el que viene a dar, digamos, la parte de que vamos a diseñar filtros activos. Sin embargo, digamos, la parte de los amplificadores solitos no van a poder darnos, digamos, el efecto de respuesta de un filtro. Paso bajos, paso altos, ahorita ya los vamos a ver. Entonces vamos a tener también amplificadores con algunos ahí capacitores, inductores que nos den, sobre todo capacitores y resistencias, inductores no, la verdad, digamos, realmente con capacitores inductores para poder diseñar topologías de respuestas específicas. Esa es más o menos la idea de filtros activos. Entonces, si ustedes recuerdan del curso de SEA, hay 4 tipos de comportamientos en los que podemos clasificar la respuesta a frecuencia de circuitos, que es lo que vamos a llamar filtros paso bajas, paso altas, pasabanda y rechazabanda. Esos son nuestros 4, digamos, grupos de respuesta en frecuencia específicos que vamos a estudiar y que son relevantes con la parte de filtrado, en la parte de señales eléctricas. Entonces vamos a repasar de una forma rápida los detalles especiales o las características importantes que hay que recordar porque realmente la mayoría son, ya ustedes las estudiaron y estaban planteadas cuando se estudiaron en el curso de SEA. Entonces vamos a recordarlas, definirlas y tenerlas presentes para cuando lleguemos a la parte de diseño de filtros, tener clarito todos los detalles en esa sección. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver, digamos, la idea básica de lo que es un filtro paso bajos y su respuesta en frecuencia. Entonces un filtro paso bajos, a manera de ejemplo,
que era uno de los circuitos que se estudiaban en SEA. El circuito RC es un comportamiento que tiene un comportamiento en frecuencia que se puede aprovechar para generar un filtro, paso bajos o paso altos. De hecho, si se toma la salida del circuito en el capacitor, podemos generar un filtrado o un comportamiento paso bajas. Pero si utilizáramos la salida en la tensión de la resistencia, podríamos tener entonces más bien era un filtro paso altas. Entonces es un circuito que debido a que el capacitor tiene una impedancia en la frecuencia variante, conforme cambia la frecuencia de la señal, la impedancia que tiene el capacitor a las señales eléctricas variantes en el tiempo cambia. Eso es lo que hace que tenga un comportamiento variante en la frecuencia, ¿ok? Este circuitillo simple que teníamos ahí tiene una frecuencia FC, que es la frecuencia que vamos a llamar F-cut o F de ese es el C, de F-cut en inglés, o que llamamos nosotros frecuencia de quiebre o de corte, ¿ok? Es la frecuencia la cual ya vamos a ver aquí en el diagrama de respuesta en frecuencia, que este diagrama está en frecuencia de variable, frecuencia de Hertz, lo que es el eje X, y en el eje Y estamos viendo el eje de ganancia del filtro, la respuesta en frecuencia. Vean que esta es una escala logarítmica de Bode. Tenemos en el eje X una consecución, digamos, en décadas de la frecuencia, un establecimiento. Y en el eje Y vamos a tener una definición en decibeles de ganancia. Recuerden, 0 decibeles corresponde a ganancia unitaria en forma lineal. Entonces, vean que el filtro tiene aquí marcado, digamos, en la zona gris, la idea ideal, valga así como la medio redundancia, o el comportamiento ideal que uno pensaría buscar en un filtro, es que aquí en 0 decibeles, que es ganancia unitaria, se mantenga constante justo a la frecuencia de quiebre que yo desee o que el circuito tenga como comportamiento, y luego de la frecuencia de quiebre, la ganancia sea cero. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que al circuito, si yo le pongo una señal de entrada, si la frecuencia que tiene esa señal es mayor a f de c, la tensión en la salida es cero del capacitor, pensando que fuese ideal. Y si la frecuencia es menor a fc, la ganancia sería que la señal de entrada se vería reflejada en la salida. Y la misma señal. Es el concepto de un filtro. Es suprime algunas frecuencias y deja pasar otras. Sin embargo, ese comportamiento, así, ese corte perfecto de la banda de paso y la banda de rechazo, no se puede generar con circuitos eléctricos como si fuese un corte, una ventanita así perfecta y estas pasan y estas no. Eso es imposible. Y eso es algo que también se había estudiado en el curso de NCA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como comportamientos reales de los circuitos que vamos a estudiar? Que la ganancia o digamos, en función de la respuesta en frecuencia, la respuesta en magnitud, es una curva suave, nunca, digamos, es una curva que no tiene quiebres abruptos, picos ni nada, sino es una línea suave, donde esa línea aproximadamente, conforme yo me acerco en un paso bajos a frecuencias más bajas, la ganancia se hace asíntota a 0 decibeles. Y si yo más bien me acerco, acá vean que aquí lo tengo, si yo me acerco hacia la frecuencia de quiebre, entonces vamos a ver acá, si yo me acerco hacia la frecuencia de quiebre que está aquí en este gráfico, la ganancia empieza a bajar un poquito. Es una línea suave que empieza a bajar. La definición de la frecuencia de quiebre, este punto que está acá, se define o se establece como la frecuencia a la que se produce una ganancia de aproximadamente menos 3 decibeles en el filtro en función de que la ganancia sea unitaria. O sea, ven que al tener ganancia unitaria hacia, digamos, frecuencia cero, yo buscaría en qué frecuencia esa ganancia de 0 decibeles se convierte en menos 3. Recuerden que estos menos 3 decibeles es igual a tener la ganancia unitaria reducida por raíz de 2, o que esto es aproximadamente perdón, 0,7071.
O sea, eso es básicamente como al bajar aproximadamente como un 30% la respuesta de la magnitud. Ese punto y en todos los filtros, eso es súper importante porque así se van a definir las frecuencias de quiebre para los demás. Entonces, ¿dónde están las frecuencias de quiebre? Donde se establecen, digamos, las ganancias de aproximadamente de la banda de paso, que es ganancia unitaria, la pérdida de menos 3 decibeles. ¿Ok? Ahora, luego de que en los filtros de respuesta en frecuencia, en este caso paso bajos, a partir de la frecuencia de quiebre, el circuito comienza a comportarse de una forma diferente. Vean que hay un cambio, digamos, no abrupto, pero empieza a darse un cambio diferente en función de lo que estaba sucediendo antes de la frecuencia de quiebre. El cambio va a generar, primero, una disminución, digamos, más acelerada de la ganancia. Lo interesante es que es una disminución en la escala de decibeles de Bode, es una disminución lineal. Vean que se genera así, son unas líneas rectas aproximadamente, con una pendiente establecida que va a depender, y lo vamos a ver, del orden del filtro. Entonces, en este caso, esa gráfica, haciendo alusión a que es del filtro RC, como el filtro RC solo tiene un polo y es un filtro de orden 1 pasivo, la pendiente de la línea esta de pérdida de ganancia es de menos 20 decibeles por década. Sin embargo, en los filtros activos que vamos a ver, conforme incrementemos el orden de los filtros, que de hecho incrementar el orden va a significar filtros más grandes, más componentes y más complejos de diseño, como tal, pero van a poder ser capaces de, como está aquí, ven en la gráfica del lado derecho, de hacer una banda o una disminución más rápida. Porque vean que aquí tengo ejemplos en esta gráfica donde podríamos tener una disminución de la ganancia de menos 40 decibeles por cada década. Entonces es una pendiente más rápida. O menos 60, si fuese, digamos, un filtro de orden 3 o menos 80. Entonces, ¿qué es lo importante? Digamos, ¿qué es el asunto? Que conforme más pronunciada sea la pendiente de esta zona, que esta zona se conoce como el paso entre la región de paz, o sea, es como bueno, paso no, veámoslo ahí como dice aquí, es como, la llamamos como la región de transición. Ese es el comportamiento del filtro que tenemos en la banda de paso conforme a lograr lo que llamamos la banda de rechazo, que no es abrupta, sino que empieza a darse como una transición a partir de una línea recta, donde esta línea recta va a tener una pendiente que la caracteriza y que podríamos hacer circuitos que tengan órdenes de comportamiento mayor y lograr que la pendiente sea más grande. Entonces un filtro paso bajos es un filtro que deja pasar frecuencias bajas y intenta atenuar las frecuencias superiores a la frecuencia de quiebre. ¿Ok? Pensándolo así, entendiendo la idea simple de un filtro, nosotros digamos, de estas, por ejemplo, de estas tres respuestas que están aquí dibujadas, la de menos 20, menos 40 y menos 60, desde el punto de vista del filtro o de la función de filtrado, creo que es importante que se entienda de que el filtro que tenga, por ejemplo, la pendiente que está aquí definida como menos 60 decibeles sería un filtro mejor, porque hace de que las frecuencias que sean superiores a las frecuencias de quiebre se atenúen con una ganancia, o sea, se atenúen más, que la ganancia sea más pequeña. Más, entonces, las frecuencias superiores a la frecuencia de quiebre casi no pueden pasar por el filtro, porque el filtro los atenúa con una ganancia más pequeñita. Ahora, en la práctica, todo es, digamos, uno tiene que jugar en que, ok, si yo quiero un filtro que tenga una pendiente de transición muy rápida, como de menos 60, pues genial, pero todo tiene un costo. El que vamos a ver ahorita más adelante, que tener un filtro así va a necesitar más elementos eléctricos, va a ser más grande el circuito y su diseño no va a ser igual de sencillo que si fuese, por ejemplo, un filtro con una pendiente a menos 20 decibeles. Entonces siempre es una balanza. Tal vez mi aplicación
no requiere de un filtro tan robusto con una banda de transición tan grande o tan pronunciada, entonces podríamos lograrlo con un filtro de orden 1, que es más barato porque lleva menos elementos y más simple de diseñar y poner a funcionar. Entonces ese es el balance. Pero si mi aplicación requiere de una característica de filtrado más robusta, yo necesitaré incrementar el orden del filtro para poder lograr esa meta o ese objetivo con el sistema que quiero, digamos, diseñar o implementar. Ese es el juego, digamos, que uno tiene más o menos en la parte de filtros, ¿ok? Entonces, un filtro paso bajos, definido más o menos desde este punto de vista. Importantes términos. Pendiente de la región de transición, frecuencia de quiebre, región de rechazo o de banda de rechazo, banda de paso. Vean que la banda de paso, aquí es donde está marcando el BW, que es el ancho de banda, y que se define como el ancho de banda de un paso bajos es igual a la frecuencia de quiebre, es el ancho es entre 0 Hz hasta FC. De hecho, aquí tal vez no, digamos, no está tan bien como está en Bode, aquí está en 0.01 FC, pero formalmente es desde 0 Hz. Claro, 0.01 FC puede que sea tan pequeñita que en el gráfico se pueda representar, digamos, de una forma bastante buena el decir que ese es el ancho de banda, ¿ok? Pero el ancho de banda sería desde 0 Hz hasta donde esté la frecuencia de quiebre. Ahora, esto sería, digamos, pasando todo lo mismo, ¿ven? Yo les decía con el circuito RC, poniendo la salida en la tensión del resistor, definimos una respuesta en frecuencia totalmente contraria a la que vimos anteriormente, que es una respuesta que a partir de la frecuencia de quiebre, que es 1 entre 2 pi RC en este circuito, vamos a tener a partir de este punto unas ganancias cercanas cada vez más a 1 para las frecuencias superiores, o sea, hacia allá, que esa sería nuestra banda de paso, y tendríamos una banda de rechazo asociada, digamos, entre la frecuencia de quiebre y 0 Hz, donde igual tenemos una pendiente de rechazo, donde esa pendiente puede ser más abrupta, con, digamos, filtros de orden superior y lograr, digamos, menos 40, menos 60 o menos 80 o más decibeles por cada década que disminuya hacia atrás a partir de la frecuencia de quiebre. Y digamos, esta es la idea básica de un filtro paso altos. Vean que un filtro paso altos no tiene sentido hablar de ancho de banda, porque el ancho de banda siempre se define como digamos, el intervalo de frecuencias, donde el circuito se define como banda de paso. Entonces vean que aquí, si lo tomamos así literalmente como su definición, el ancho de banda de este filtro sería de infinito, porque va desde FC hasta la frecuencia infinita. Entonces en los filtros paso altos no se trabaja o el concepto no se establece, digamos, el ancho de banda como tal, porque se definiría así, sería de ancho de banda infinito. ¿Ok? No se habla mucho cuando uno habla en paso altos de su ancho de banda. ¿Ok? Ahora, entonces un comportamiento de filtro paso bajos, paso altas y los otros dos que tienen una caracterización un poquito más, digamos, complicadilla, más compleja, son los filtros primero, de respuesta paso banda. Vamos a ponerlo aquí así. Donde los filtros paso banda son muy particulares porque ellos lo que hacen es, ok, definen una frecuencia, vamos a tener una frecuencia de quiebre 1 o de corte, una frecuencia de corte 2. Siempre la frecuencia de corte 2 va a ser mayor a la frecuencia de corte 1, ¿ok? Entonces siempre la frecuencia de corte 2 va a ser mayor a la frecuencia de corte 1. La diferencia entre ambos va a definir el ancho de banda. Entonces vean que aquí tenemos entonces el ancho de banda. Entonces el ancho de banda es en las unidades de Hertz y es la diferencia entre las dos frecuencias de quiebre. Vean que aquí en estos puntos de la gráfica
Las frecuencias de quiebre se definen como aquellas frecuencias a las cuales la ganancia del filtro es de la magnitud máxima, que aquí está definida como 1, al ser aquí, este número que está acá es la pérdida del 30%, que es 1 entre el raíz de 2, que ese es el 0.7071 y ahí siguen los decimales. O que si lo viéramos en Bode es cuando la ganancia cae a menos 3 decibeles. Desde 0 decibeles y baja hasta menos 3. Entonces, igual que en las respuestas de los comportamientos paso bajos y paso altas, así se definen las frecuencias de quiebre en un filtro. Una vez que entonces uno tiene este puntito de acá, conoce esa frecuencia y conoce esta otra, ya conoce el ancho de banda, se puede conocer la frecuencia central. La frecuencia central establece aproximadamente, usualmente, no es exacto porque nunca va a quedar en el centro, o sea, es mentira que aquí siempre va a estar el BW medios y aquí también. Eso depende mucho del factor de calidad, sí, el factor de calidad y otras cosillas por ahí, pero uh, lo que más se define es que la frecuencia de quiebre es la frecuencia en la cual se logra que la ganancia, digamos, de paso del filtro sea unitaria, o tener ahí los 0 decibeles, digamos, de ganancia. Está relacionada con las frecuencias de quiebre con esta fórmula, es una fórmula de relación de análisis que se utiliza, entonces es de trabajo para nosotros. Otro de los factores que se definen en los filtros paso banda, que no estaba en los otros dos anteriores, es lo que llamamos el factor de calidad. El factor de calidad está asociado a qué tan delgadita es digamos, la región de frecuencias que permite filtrar o dejar pasar el filtro. Porque vean que entre más pequeño sea el ancho de banda, como vean que aquí el BW es el ancho de banda, entre más pequeño sea el ancho de banda, Q es más grande. Entonces, el Q, que es el factor de calidad, a mayor magnitud se tenga en un filtro en el valor del factor de calidad, significa que este es un filtro más delgadito, que eso, o sea, que es como lo que vamos a llamar es que es más selectivo, permite dejar pasar frecuencias de un grupito más pequeñas, o sea, un grupito más pequeño, menos cantidad de frecuencias del intervalo. O lo contrario, si es un filtro poco selectivo, es que es súper ancho la banda de paso, y el factor de calidad va a ser pequeño. Entonces es un parámetro que vamos a usar mucho por ahí, que es súper importante en filtros paso banda. Y este es el factor, vamos a ver, se me acaba de ir este nombre en un segundo. El DF es, el damping factor es el factor de amortiguamiento relativo, si no me equivoco. Se me acaba de ir así de la... Dame un segundo para estar totalmente seguro de este término, del nombre. El DF, que es el damping factor en inglés, y que sería el factor de amortiguamiento relativo en español. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, correcto. Ok. DF, igual el BW viene de bandwidth. Entonces, uno entre DF, el DF, digamos como tal, viene del inglés de damping factor. Y que en español, para nosotros lo que va a significar va a ser el factor de amortiguamiento relativo. Este factor va a estar definido por algunos parámetros de los circuitos como tal.
se calcula a partir de los elementos resistencias y los capacitores y lo vamos a definir luego. Aquí nada más hay que entender es que el factor de amortiguamiento relativo es el inverso del factor de calidad. Aquí nada más es una relación entre ambos parámetros o variables. A mayor factor de calidad, factor de amortiguamiento relativo más bajo. Son inversos, ¿ok? Entonces, un filtro muy selectivo tiene un Q muy alto y tiene un DF muy bajo. O al revés, un filtro poco selectivo tiene un Q muy bajo y un DF muy alto. ¿Ok? Lo vamos a ver luego en las topologías siguientes. Ahora, este es el filtro pasobandas y el otro es digamos, es la contraparte del filtro pasobandas, que sería, este tiene muchos nombres. Rechazabanda es un nombre, digamos, común. Filtro muesca, porque es como que le quita un bocado a la respuesta en frecuencia. Entonces le quita así, como si fuese una muesca del espectro. También se puede ver como, hay otro término que se me acaba de ir, rechazabanda, muesca, notch en inglés, igual es como el de muesca, o supresor de banda, ese es el que se me había ido, ese otro nombre. Porque lo que hace es, digamos, yo tengo todo el espectro de frecuencias, desde cero hasta infinito, y lo que me hace es atenuar o suprimir una banda de pasos, o sea, una banda de frecuencias, y las atenúa. Las frecuencias que estén en ese intervalo, el filtro lo que hace es bajarle la ganancia, intentar suprimirlas, con la idea de rechazarlas en función de las otras que están fuera de ese ancho. Igual, va a tener una frecuencia, esa supresión, que es esto acá, el que se ve, digamos, este valle que se forma aquí de atenuaciones, va a estar caracterizado por un par de frecuencias de quiebre, FC1 y FC2, un ancho de banda, una frecuencia de centro, factor de calidad igual, factor de amortiguamiento relativo igual. Entre ese valle, esa muesca, entre más delgadita sea, factor de calidad más grande. Entonces eso sería, digamos, un rechazabanda muy selectivo. O si es un rechazabanda con un factor de calidad muy bajo, sería que la banda de supresión es muy ancha. Entonces, digamos, aplican casi que todos los parámetros estos de acá que vimos para el paso banda. Aquí, digamos, son parámetros importantes que, digamos, se definen de la misma forma para digamos, nuestras respuestas en filtros rechazabanda. ¿De acuerdo? Esos son los 4 tipos de comportamiento en los que vamos a agrupar diferentes circuitos y que vamos entonces a estudiar en el curso, en esta parte. Ahora, en las respuestas de los filtros, las bandas de paso y de rechazo no son siempre de esa forma así, tan, digamos, planita y después sigue la banda de transición. Los circuitos que vamos a estudiar, dependiendo del factor de amortiguamiento relativo y de algunos parámetros, digamos, y de los valores específicos que tengan los elementos del circuito, podría generar de que la respuesta de frecuencia tenga diferencias, digámoslo así, que diferencias con respecto a lo que es a lo que propusimos hace un rato. Esas diferencias las, digamos, se han, vamos a ver, dividido en 3 tipos, en 3 grupos, que vamos a llamar de que, por ejemplo, aquí está nada más representado en el filtro paso bajos, pero esto se podría representar en nosotros. Entonces, bien, visto desde el punto de vista paso bajos, para explicarlo, es que, digamos, dependiendo de los valores del circuito, podría ser de que, por ejemplo, vean que esta, vamos a ver, esta está un poquito, no, pero sí se diferencia, creo, en la imagen. Vean que aquí lo que tengo es, en la banda de paso, la respuesta de magnitud no es plana, no es constante, sino que tiene como oscilaciones. Entonces, lo ideal es que fuera recta, pero este ni siquiera es
plana, o sea, que vaya disminuyendo poco a poco, sino que oscila. Si el circuito, según sus valores, de hecho, según el factor de amortiguamiento relativo, puede entrar en un comportamiento Chebyshev. De hecho, eso es lo que se llama así. Este comportamiento de acá es el comportamiento donde la banda de paso empieza o presenta ciertas oscilaciones. ¿Qué son las oscilaciones? De que aquí, digamos, si esto era 0 decibeles, algunas frecuencias le da, por ejemplo, esta de acá le da un poco más de ganancia, las aumenta un poquito más allá de 0 decibeles, y hay otras que le dan menos ganancia. Entonces, digamos, es un poquito irregular el comportamiento según lo que yo quisiera, digamos, tener en la respuesta. Entonces, la respuesta tipo Chebyshev en un filtro es aquella donde en la banda de paso, perdón, la ganancia presenta ciertas oscilaciones. Ahora, si el factor de amortiguamiento relativo tiene un valor tal de que el filtro, en lugar de tener un filtro, un comportamiento Chebyshev, tiene un comportamiento Bessel, vean que el comportamiento Bessel es este otro. Vamos a ver si lo puedo poner aquí en otro color para que se haga claro. Este comportamiento es el comportamiento Bessel. Y el último, digamos, vean que son los tres, el comportamiento Butterworth es este de acá. De los tres comportamientos, el comportamiento Butterworth es el comportamiento que nos da una respuesta mejor desde el punto de vista de un filtro. ¿Por qué? Porque es más plano y tiene una respuesta, digamos, vean que estas gráficas todas están relativas, digamos, en función de que tienen el mismo orden. O sea, estamos analizando, digamos, un circuito, de hecho lo estábamos contemplando con este, que ahorita lo vamos a ver, que es el modelo básico de un filtro paso bajo de orden 1, activo. Digamos, asumiendo que es orden 1, ¿ok? Tiene un filtro, digamos, donde podría tener una ganancia de menos 20 decibeles por década, es la idea. Dependiendo, vean que el factor de amortiguamiento relativo depende de estos dos resistores de realimentación negativa. Vean que es una realimentación negativa inyectada aquí al terminal negativos, de lo que nosotros conocemos. Dependiendo de estos dos valores, así podemos definir un factor de amortiguamiento relativo tal que el filtro tenga un comportamiento Chebyshev o tenga un comportamiento Bessel o que el filtro tenga un comportamiento Butterworth. De los tres tipos, Chebyshev es como el menos adecuado porque presenta oscilaciones. Aunque, si ustedes ven a los tres, Chebyshev es el que tiene la pendiente más alta. O sea, la banda de transición es muy rápida. Tenemos la banda de paso y tiene una ganancia, digamos, de una pendiente rapidísima. Pero tiene las oscilaciones, que eso no es algo muy bueno. Bessel es como una transición muy suave. Vean que tiene una pendiente, una curva bastante suave. Es el que es más, atenúa más lento. Una banda de transición muy grande. Sin embargo, Bessel no es el mejor por ese detalle, porque es lento para hacer el corte de la banda de transición. Pero Bessel, debido a que es un filtro que no se le exige mucho, tiene una respuesta de fase bastante lineal. Y uno viene aquí y esto sí es importante entender y creo que es algo que voy a dedicarle unos 5 minutitos o lo que necesite para explicar bien la idea de que tengamos una respuesta de fase lineal. Si nosotros tratamos de recordar en el curso de señales y sistemas, desea un poquito se puede entender, pero en señales y sistemas se puede interpretar mejor. Un filtro tiene una respuesta, digamos, de frecuencia como tal, ¿ok? Esta respuesta en frecuencia tiene dos, digamos, se puede separar en dos componentes. Entonces, la respuesta de magnitud, que es de hecho la que usamos para interpretar la atenuación.
La respuesta de magnitud es la que hace que sea paso bajos, paso altos y demás. Y asumimos, digamos, aquí lo que es la respuesta de fase. Muchas veces esto se puede representar, digamos, en forma exponencial. Es una forma importante de verlo. ¿Ok? ¿Qué significa la respuesta de, digamos, la idea de esto? Es, por ejemplo, si usted tiene un filtro, un circuito como tal. ¿Ok? Usted tiene aquí el filtro. Si usted pone, por ejemplo, si usted pone una onda senoidal, digamos que esta es una onda senoidal de magnitud 1, un seno ahí, bonito, un seno, un coseno, de cierta frecuencia f, ¿ok? Esta señal tiene una frecuencia f específica, ¿ok? Viene esa señal, el filtro la toma, el efecto del filtro es, le aplica una respuesta de ganancia, por ejemplo, podría ser de que la señal que yo vea aquí de salida, la magnitud, digamos, de aquí a aquí, si el otro era 2, tener, digamos, pico a pico de 2, puede que este de aquí sea, no sé, 1.98. ¿Qué significa? Prácticamente el filtro dejó pasar esa frecuencia. No sé, habría que ver, depende de la frecuencia de quiebre, si era paso altos o paso bajos o así. Pero digamos, la señal pudo pasar. Se atenuó un poquito porque la respuesta de magnitud así lo definió. Pero la respuesta de fase lo que hace es que la onda puede suceder de que se adelante o se retrase. En los filtros pasivos y activos normales de los que vamos a trabajar, la onda lo que va a hacer es retrasarse. Entonces tenemos la onda, es la señal de entrada y la señal de salida tiene un efecto de retraso. Dependiendo de la respuesta de fase, el retraso puede ser, digamos, son unos grados. Eso en el tiempo son algunos segundos. Si yo veo la onda, digamos, si yo le establezco un eje, si se mueve 10 grados, eso va a representarse en un tiempo, dependiendo de la frecuencia f, porque eso, f va a definir cuánto es el periodo en segundos y demás. Cuando yo hablo de tener una respuesta de fase lineal, significa de que todas las frecuencias, vamos a ver, vamos a tratar de interpretarlo, voy a hacer la idea aquí. Vamos a dibujar una gráfica, vamos a poner aquí omega, aquí vamos a trabajar la respuesta de fase. Entonces, si yo tengo una respuesta de fase lineal, es la idea es, ok, tengo una línea recta acá, por eso se llama respuesta de fase lineal. Entonces, ¿qué significa tener una línea recta aquí? De respuesta de fase, ok, si yo tengo una frecuencia, vamos a ponerlo aquí, todo eso está en F, omega, bueno, si tengo un omega 1, una onda que tiene omega 1, una onda que tiene omega 2, una onda que tiene omega 3. Estas ondas de acá van a tener una fase aquí. Ok, ahí. Bueno, ahí nos salió más abajito. El ángulo de fase, el ángulo que está ahí, al ser una respuesta de fase lineal, mapeado a la frecuencia omega 1, omega 2 y omega 3, va a producir de que el tiempo de retraso es el mismo. De hecho, esto, si ustedes lo recuerdan, esto se estudia también un poco en cómo, cuando lo vean, a la derivada de esto, de la respuesta de fase, se le conoce como el retardo de grupo. Entonces, ustedes esto lo pueden buscar un poquito ahí, lo pueden googlear en internet y pueden buscar qué significa el retardo de grupo. De hecho, el retardo de grupo se define como menos la derivada de la fase de un filtro. Así. Y si la fase es una función de la frecuencia.
Si la fase tiene una respuesta lineal, el retardo de grupo es constante, porque la derivada es una pendiente, ¿ok? El retardo de grupo representa el tiempo que retrasa el filtro una señal de una frecuencia en específico. Si es lineal, todas las frecuencias se retrasan por la misma unidad de tiempo. Pero si el filtro no tiene una respuesta de fase lineal, no sé, una cosa así, la derivada de esta función, que va a ser el retardo de grupo, es la pendiente que tenga yo aquí, digamos, tangente por toda la región de la curva. Eso produce que el retardo de grupo cambie, a veces sea más grande, sea más pequeño, positivo y demás, ¿ok? Estas variaciones lo que significan es que algunas frecuencias se retrasan más en el filtro, en un tiempo, en la salida, que otras. Entonces, las respuestas de fase lineal son importantísimas para que si yo le paso una señal, porque esto yo estoy pensando en una señal pura, ¿ok? Es una señal de frecuencia pura. Pero si yo le paso, y tal vez yo creo que esto se puede entender, hay que entender un poco de señales como tal, pero si yo paso por el filtro una señal como esta, ¿ok? Recuerden que esa es una señal periódica, pero por ser periódica yo la puedo mapear desde el punto de vista de la serie de Fourier como una señal que tiene armónicos, desde un armónico fundamental y tiene otros armónicos. Entonces es como una suma de un montón, de hecho fue parte de una de las tareas que se tuvieron, que se han desarrollado en este curso, que fue interpretar, es una suma de un montón de senoides relacionados armónicamente. Si yo paso esa señal, digamos, cuadrada por el filtro, si el filtro no tiene fase lineal, los armónicos se van a retrasar de diferente forma. Puede ser de que el armónico 2 tenga un retraso, vamos a exagerar, pero tenga un retraso de un segundo. Pero el armónico 3 sea de 0.5 segundos y el armónico 4 sea de 0.01 segundos. Cuando esas señales pasan a la salida, como ya llegan en diferente tiempo, tienen retrasos diferentes, la salida es una onda que se pierde, ya no tiene la forma de la señal de entrada, suponiendo de que son frecuencias que dejó pasar el filtro. Pero por no tener fase lineal, se pierde el filtrado, desarma la señal, digámoslo así. La desarma en el concepto del tiempo. Entonces llegan unas componentes de frecuencia primero que otras y al combinarse como salida da una señal rara. ¿Ok? El retardo de grupo o la respuesta de fase lineal es muy importante tenerla en un filtro cuando las señales que yo quiero pasar por el filtro usualmente son del tipo pulsantes. Pulsantes es algo asociado a una onda similar así, a pulsos rectangulares. Entonces, señales pulsantes. No son muy usuales las aplicaciones donde yo requiera filtrar señales de este tipo, pero si yo tengo alguna situación por X razón en la que yo necesito o la que yo voy a presentarme señales pulsantes en un filtro, es importantísimo que ese filtro tenga fase lineal, porque la señal pulsante tiene muchas frecuencias y yo necesito que todas las frecuencias se filtren con el retardo de tiempo igual. Entonces, ¿para qué todo este cuento? Bessel, que es este de aquí, perdón, es esta de acá, como es un filtro, es un poco, digamos, tiene un comportamiento bastante ligero en la respuesta, atenúa más lento. Es el filtro que permite, debido a esa no exigencia en la banda de transición, tener la respuesta de fase lineal más buena o la mejor respuesta de fase lineal. Entonces, los filtros hay que adecuarlos, o sea, ¿qué es un filtro como este? Habría que adecuarlo a que se comporte en respuesta Bessel si yo requiero filtrar señales de tipo pulsantes. ¿Ok?
Pero si no necesito eso y son señales de frecuencias aisladas como tal, cualquier, digamos, yo tengo una señal y quiero filtrar señales, digamos, que no sean de tipo pulsantes, el mejor filtro o la mejor respuesta que yo le puedo dar al filtro es que sea una respuesta Butterworth. ¿Por qué? Porque es plana, no tiene las oscilaciones del Chebyshev y tiene una respuesta de transición bastante pronunciada, o al menos mayor que la de Bessel. ¿Ok? Entonces, en la parte de diseño que vamos a ver del curso, para los filtros de topología de orden 1 y orden 2, vamos a solo trabajar diseños de filtros Butterworth. Debido a que en la mayoría de las aplicaciones, los filtros Butterworth es la mejor opción, o los filtros con comportamiento. Es que creo que ahí estoy enredando un poquito. Los filtros los vamos a configurar para que tengan un comportamiento Butterworth, que es la mayoría de los casos, y nos vamos a enfocar en la parte de diseño, lo que vamos a lograr abarcar. Pero es importante entender que se podrían diseñar bajo un comportamiento tipo Bessel o Chebyshev. ¿Ok? Bien. Eso es lo que quería, digamos, desde ese punto de vista. Ojalá quede claro la idea, el concepto de lo que significa fase lineal, porque muchas veces se conversa, es algo que sale en sistemas, en filtros y demás, sobre todo en comunicaciones eléctricas, en filtros de comunicación o en sistemas de comunicaciones eléctricas. Pero es muy importante entender la idea, qué significa fase lineal o qué significa que no tuviese fase lineal, ¿ok? Pero bueno, ojalá lo puedan entender mejor, y si no, googleenlo un poquito y lo profundizan más para entenderlo mejor, ¿ok? Ahora, esta es la esquema, de circuito que está aquí. Es un circuito activo porque tiene un amplificador, tiene retroalimentación o realimentación negativa, tiene aquí un lazo de realimentación, y de entrada tiene un circuito selector de frecuencia, así se le define RC. No es más que para el filtro, digamos, de orden 1, no es más que un circuito RC, un tanque, similar al que habíamos visto hace un rato, que sabemos que su frecuencia de quiebre es 1 entre 2 pi RC. Resulta que esto que está aquí es un filtro de primer orden activo, paso bajos. Tiene algunas, digamos, la idea de la gran ventaja, porque alguno se diría, este circuito es un paso bajos, pero si yo solo agarro el resistor y el capacitor solitos y no necesito el amplificador, así, entonces aquí pongo el voltaje de entrada y aquí el voltaje de salida, solito también sería un paso bajos. Entonces, ¿por qué me voy a complicar en usar un amplificador, incluso dos resistores más, para hacer un filtro paso bajo? Diría uno, de ahí, no, la lógica de entrada uno diría, no, 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 mejor uso el pasivo. Resulta que la idea de por qué, y en la práctica la mayoría, muchos filtros, hasta donde el amplificador lo permita, pues recuerden que el amplificador tiene sus limitaciones dinámicas y estáticas. Es importante, sobre todo en esta idea, recordar de que el amplificador tiene un ancho de banda de funcionamiento. O sea, él está limitado, digamos, cada circuito, y de hecho este, como está en lazo cerrado, tiene un ancho de banda ampliado por la realimentación negativa, pero ese es el ancho de banda al que él puede operar. Más allá del ancho de banda del amplificador, ya estaríamos poniéndolo a tratar de que funcionara donde no lo va a lograr. ¿Okay? Esa es como la cota máxima en frecuencias que yo podría disponer de un amplificador. Pero suponiendo que estoy en esa cota, en ese ancho de trabajo, yo puedo diseñar filtros ahí, paso bajos, altos, bandas y todo, que es lo que vamos a hacer en el curso, en esta unidad. Ahora, ¿por qué se usa el amplificador y se usa así una topología con, digamos, de tipo de filtro activo y no el pasivo? Resulta que el amplificador viene a darme dos cosas importantísimas que es clave. El amplificador tiene un acople de entrada de impedancia muy alta.
y un acople de impedancia de salida muy bajo. Eso es importantísimo cuando yo quiero hacer conexión de varias etapas en cascada. De hecho, es lo que estoy visualizando. La idea que estoy tratando de visualizar es esta que está aquí, este diagrama de acá. En ese diagrama de ahí, vea que tengo tres etapas de un filtro de orden 1 conectadas en cascada. La salida del primero a la entrada del segundo, la salida del segundo a la entrada del tercero, y así. Al conectarlos en cascada, las respuestas de frecuencia de las tres se multiplican. H omega 1 por H omega 2 por H omega 3. Y así tendríamos la respuesta en frecuencia total. Como el H de omega de este filtro es de orden 1, tiene un polo. Este otro, llamémosle H2 de omega, tiene un polo. Y este H3 de omega tiene un polo. Se pueden acoplar en cascada y generar un filtro de orden 3 con una topología como una celda básica, simple, que vamos a estudiar y entender que esa celda, esta es la celda de orden 1, ¿ok? Pero en lo que hemos entendido en este curso sobre todo es de que la señal de salida de la etapa 1 se puede reemplazar, lo podemos ver así, que este circuito que está aquí siempre se puede reemplazar por un equivalente de Thevenin, ¿verdad? Ese equivalente de Thevenin me permite entender, vamos a ver, aquí tengo una resistencia de Thevenin y aquí unas V, perdón, de Thevenin, o una Z, dependiendo, me permite entender de que la señal de salida aquí, la tensión que tengo acá, puede pasar al otro circuito sin una atenuación muy grande si la impedancia de entrada que representa el otro circuito, la siguiente etapa, esta, digámosla acá, representémosla así, si esta R o impedancia, digamos, de entrada es comparada con la de salida o la de Thevenin, muy grande. Entonces, la división de la tensión va a tener aquí una cantidad muy pequeña en la impedancia de salida o de Thevenin del circuito anterior y muy grande, entonces va a quedar la mayoría de la tensión acá, en la entrada. Entonces, los amplificadores es que de hecho van a lograr eso, tener una salida con impedancia muy baja, pero una entrada altísima de impedancia. Eso es de hecho el efecto más importante por lo cual se usan filtros activos, para poder conectar entonces etapas en cascada y así generar fácil filtros de orden superiores, con celdas básicas, de orden bajo 1 y 2. De hecho, esas son las dos celdas que vamos a aprender a utilizar. De orden 1, que es esta, y ya casi vamos a ver la celda de orden 2 activa, que es la que vamos a llamar la celda salen aquí, que la vamos a ver ahorita. Ahora, esta tabla que está aquí es importante porque esta tabla me va a definir. Esta tabla, digamos, la proporciona el libro. Es una tabla que se usa para diseño ya directamente de filtros. Y esta tabla lo que me va a decir es, vean que lo que vamos a tener es para filtros de primera etapa, segunda y tercera, para hacer, digamos, tres etapas. Vamos a llegar hasta digamos, filtros que tengan tres etapas. Poder hacer, vean que en tres etapas, si tenemos celdas de orden 1 y orden 2, el orden máximo que podríamos hacer es orden 6. ¿Ok? Orden 6 sería que las tres etapas serían de orden 2. Orden 2, 2 y 2 serían orden 6. Y así podemos hacer combinaciones para generar orden 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Ok? Las pendientes del filtro equivalente, vean que si es orden 1 es 20. Entonces, si así vamos aumentando 20 decibeles, digamos, más conforme incremento el orden del filtro. Entonces, el filtro más alto que podemos hacer con esta tabla de diseño, ahora, es obvio que podríamos hacer 5, 4, 8 etapas en cascada.
Pero es que esta tabla que está aquí tiene unos numeritos que están optimizados. O sea, esto no es tan fácil, esto se hace por algoritmos de diseño y hay que hacer todo un trabajo para generar esto. ¿Qué es esto? El DF, el factor de amortiguamiento relativo. ¿Y qué es lo que me dice esto? Estos factores de amortiguamiento relativo que están acá, a partir de él se puede calcular R1 y R2, porque vean que aquí está la relación. El factor de amortiguamiento, si yo defino el factor, ya tengo que R1 entre R2 requiero. Estos valores de amortiguamiento relativo son los valores que se requerirían, digamos, ya se optimizaron y se encontraron para que estas etapas, desde la orden 1 a la orden 2, tengan un comportamiento Butterboard. ¿Ok? Entonces, podrían haber otras tablas para poder optimizar a los circuitos para que tengan comportamiento Bessel o que tengan comportamiento Chebyshev. Pero debido a que el Butterboard es la configuración de comportamiento más utilizada, la de mayor importancia por lo que vimos hace un rato, entonces el diseño que vamos a hacer de filtros va a estar asociado a solo respuestas Butterboard y hasta un máximo de orden 6 porque la tabla llega hasta ahí. Si quisiéramos tener orden 8, 10 o más, requeriríamos tener los factores de amortiguamiento relativo correspondientes para etapas mayores. Ahora, si no los tenemos, una de dos, tendríamos que conseguirlos de alguna forma, alguien que tenga una tabla que haya generado para optimizar el diseño de filtros, o hacerlo a mano. Habría que agarrar las respuestas en frecuencia y empezar a hacer desde cada una de las etapas y buscar la optimización para llegar a esos puntos. ¿Ok? Entonces, eso es un trabajo nada sencillo, que digamos, no lo vamos, es importante entenderlo, pero no lo vamos a desarrollar nosotros en el curso. El curso lo vamos a trabajar en la parte de diseño para llegar hasta etapas de orden 6. Que ya de hecho una etapa de orden 6 es un filtro muy selectivo, muy bueno. ¿Ok? O sea, ya no es un filtro nada, digamos, despreciable. O un filtro simple de orden 1, que es mucho más ligero y, digamos, sin tanta, con, digamos, definición compleja. ¿Ok? Esta es nuestra tablita, la vamos a utilizar montones y a la hora de diseño va a ser muy simple. ¿Ok? Sinceramente. Vamos a ver. Ok. Entonces, la primera parte del curso, perdón, la primera parte de esta unidad, entonces estaba asociada a esta parte que vimos acá, muchísimo entender, y recordar las respuestas de filtros paso bajos, paso altos, paso banda y rechaza banda. Las ideas, vimos muchos términos. Todo lo que vimos aquí atrás, inclusive esta tabla y demás, va a ser el insumo para hacer la parte de diseño. En la parte de diseño vamos a hacer, digamos, filtros desde paso bajos hasta rechaza banda. Vamos a definir, de hecho, lo que seguía no hemos visto aquí, creo que faltó, pero lo vamos a definir ya en las siguientes partes, lo que es la celda de orden 2, porque esta celda de aquí es la celda de orden 1. La celda de orden 2 ya la vamos a ver más adelante. Bien, ok. Entonces, nos vemos en la siguiente clase para desarrollar la parte de diseño de filtros. Audio Jungle.